La Biblia habla en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, capítulo 17, una historia donde el pueblo de Israel estaba siendo atormentada por un gigante. Imagínense esto, un gigante llamado Goliat. Goliat de los filisteos comúnmente venía a atormentar al pueblo de Israel, y este pueblo de Israel, cuando veía al gigante, se atormentaba. Pareciera que cuando veían el tamaño del problema, tenían miedo de enfrentar a este gigante llamado Goliat. En estos tiempos hay personas que cuando el problema se les pone muy grande, tienen miedo, como el pueblo de Israel. Necesitan alguien, o necesitan tomar una decisión para enfrentar este problema. Pero dice allí la palabra de Dios que había un rey llamado Samuel, que había sido elegido por Dios para escoger un hombre para enfrentar a este gigante. Imagínense esto. Y había un hombre llamado Isaí que tenía 7 hijos, el cual fueron presentados ante este rey para ver cuál de ellos era el que podía enfrentar al gigante. Pero fueron pasando uno a uno. Sin embargo, Samuel, con sus intenciones de escoger uno, siempre ponía la mirada en las características físicas de estos jóvenes, de estos hijos de Isaí. Pero hay un momento que Dios le dice a Samuel: no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Hay cosas que lo que tú estás mirando, Dios no está poniendo la mirada, porque dice la palabra de Dios allí que Dios pone la mirada en lo que el hombre no pone la mirada. No ponen la mirada en lo físico. Hay personas que a veces están pendientes de los errores físicos, de las actitudes de algunas personas del pueblo de Dios, para calumniarlas, para señalarlas, pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo es cuando la persona se levanta en momentos de cometer errores. Pero dice allí la palabra de Dios que fueron pasando uno a uno. Sin embargo, no llegaba el momento de escoger a uno, hasta que mandan llamar al último hijo, al séptimo hijo, a un joven que pastoreaba ovejas. Imagínense esto, un joven que pastoreaba ovejas, a enfrentar a un gigante guerrero, acostumbrado a las batallas. Pero dice allí la palabra de Dios que fue traído este joven, y cuando lo ven, muchos de repente les causó risa, les causó gracia, que cómo este jovencito iba a poder enfrentar a este gigante. Hay personas que cuando a veces ven tus detalles, te ven y dicen: yo no creo que este sea capaz, yo no creo que este sea un profesional, este no parece esto por su característica física. Pero dice que Jehová en su momento le dice: este es el que va a enfrentar al gigante. Hay cosas que a veces a ti te parecen correctas, pero a Dios no le parecen correctas. Hay cosas que a veces tú crees que es la mejor decisión, pero para Dios no es la mejor decisión, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y dice que por fin Jehová le dice: unge, lo que este es, ungimiento en aceite, el elegido, el ungido que iba a enfrentar al gigante. Y dice que fue ungido con aceite. El aceite pudiéramos llamarlo que es la unción con que tú enfrentas el problema. Es algo que no se ve, pero se siente. Pero dice que fue ungido David y fue a la batalla. Pero antes de ir a la batalla, Samuel, el que lo había ungido, quiere prestarle sus ropas de guerra, sus ropas de batalla. Incluso David se las coloca, pero cuando comienza a andar no puede andar, y David le dice: quítenme esto, porque yo no he practicado con estos armamentos, estas ropas de guerra. Hay personas que a veces quieren enfrentar los problemas con las consejos, con las sugerencias, con la ropa de otras personas. Cada quien que pelee con su propia armadura, dice allí la palabra de Dios. Y David fue al encuentro con su propia armadura. Dice que tomó un callado, el callado representa la autoridad, agarró su saco pastoril y fue al arroyo a buscar 5 piedras lisas. Imagínense esto, 5 piedras lisas. Las piedras comúnmente son rústicas, son así con características rústicas, como pudiéramos llamarlo, pero él buscó 5 piedras lisas allá en el arroyo. El arroyo representa la palabra de Dios. Hay cosas que en el carácter rústico de cada uno de nosotros tiene que ir a la palabra de Dios para que sean alisadas, para que sean moldeadas, para poder enfrentar el problema, porque a veces queremos enfrentar los problemas con nuestras propias actitudes, con nuestras propias decisiones, pero dice la palabra de Dios que el consejo de lo alto es el que te va a guiar a enfrentar dificultades, a enfrentar problemas, a guiar a toda verdad a través del Espíritu de Santo de Dios. Y dice que fueron al encuentro allí el gigante y el joven David, de hermoso aspecto, de hermoso parecer, rubio,
muy lindo, dice la palabra de Dios allí, especifica de cierta manera estos sinónimos que eran muy lindos, pero fueron al encuentro, a la batalla final. Y dice que este gigante cuando lo ve prácticamente se burla y cree que esto va a vencerme a mí. Hay personas que a veces te ven y creen que no tienen las condiciones para enfrentar los problemas por tu característica física, porque eres muy delgado, porque eres muy pequeño, porque creen que no estás preparado para enfrentar ciertas dificultades. Pero David no puso la mirada en el problema, puso la mirada en Dios. Y el pueblo de Israel cuando veía al gigante se atormentaba, porque primero veía al gigante, al Goliat. El Goliat representa o quiere decir el que los desnuda, el que te atormenta. Hay momentos en este país que hay personas que están siendo atormentadas por la crisis y ponen la mirada en el Goliat, en este problema del día a día, pero no ponen la mirada de Dios. Sin embargo, David puso la mirada de Dios y fueron al encuentro. Y cuando se enfrentan, dice la palabra de Dios, que las piedras lisas fueron colocadas y fue lanzada al gigante y fue efectivamente incrustadas en la frente del gigante y el gigante automáticamente cae. Es necesario que a veces ese gigante que se te presenta día a día, ese problema que se te presenta día a día, tomes el callado con la autoridad y esas piedras lisas de la palabra de Dios, que fuiste al arroyo, que es necesario que vayas a la palabra para ver cómo enfrentas ese problema y darle allí efectivamente en la frente y tumbarlo y vencerlo en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, como dijo David. Tú vienes a mí con espada y jabalina, que el gigante iba a David con espada y jabalina, y David le dijo, y yo voy a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Hoy te digo que vayas en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos a enfrentar esos problemas, ese Goliat que te ha venido atormentando y que muchas personas se han tenido que ir del país porque no han entendido que ese Goliat que ha venido atormentando a Venezuela es necesario enfrentarlo con la palabra de Dios. Y te invito esta tarde a que vayas a la palabra de Dios y enfrentes al gigante que te había venido atormentado desde hace tiempo.